tributos. Bueno, gracias, me avisa. Los que tienen estas proposiciones, que cuando se contienen la característica de variar, es lo que nosotros, ustedes van a ver que en los protocolos que nosotros colocamos en los protocolos hablamos una red conceptual. La red conceptual, ¿cómo vamos a analizar a través de qué cosa? Algún interés con esto, lo volvemos a ver, pero lo que viene, chicos, las variables tienen que salir así. Digamos, y con respecto a variables, salgamos un nuevo aspecto a esto de las condiciones. Si quieren, es una clase, yo no tengo problema, ¿no? De variables y los indicadores. Los indicadores me están marcando, en cada uno de los textos yo lo estoy, de una manera, trabajando desde este análisis, ¿no? Porque en realidad tenemos que desmenuzar el análisis teniendo en cuenta esto, ¿no? Las variables, los aspectos. ¿Está Nicolás Manzano ahí? ¿Nicolás? Sí, acá estoy. Ya, ¿entendiste lo que dije, Nicolás? Porque vi eso también en tu trabajo. Sí, sí, justamente fue la corrección esa. ¿Entendió, Nicolás? Sí, pero Sí, se entendió. Ah, sí, bien. lo voy a modificar ahora. Cualquier cosa me dice, cualquier cosa, chicos, me dice, bueno, nos quedamos 15 minutos más y hablamos sobre este tema. No tengo problema, ¿sí? Aprovecho el encuentro si hay dudas. Lo importante es que no quedarnos con dudas, porque si nos quedamos con dudas, este encuentro sincrónico no tiene mucho sentido, ¿sí? Si la idea es justamente despejar todas las dudas que nos pueda llevar. Florencia, ¿se entendió también? Mariela. Profe, Bueno, Sí, profesor. profe, yo tengo Sí, una de duda. uno. Sí, Janina acá. sí, No me sí. queda en claro el tema de los indicadores de las variables. Yo porque, Muy por ejemplo, bueno, muy bueno. Si porque, yo te digo, sí, te escucho, yo te profe. digo, ¿no? La variable, vamos, el aspecto es político, ponele, ¿no? Político religioso con lo que de alguna manera podemos hablar sobre el gobierno de Diocleciano, ¿no? Una variable puede ser la política interior, política exterior, ¿sí? Esa es una variable. Para ver el comportamiento de esa variable la tengo que contextualizar. ¿Qué significa? La tengo que colocar en qué espacio y en qué tiempo. Estamos hablando de Diocleciano. Bueno, ¿en qué momento y en qué espacio? ¿Estamos? La variable puede ser la política interior o la política exterior. Un indicador puede ser la cantidad de FOEDUS que ingresaron, que vamos a hablar ahora, que Hertz habla de FOEDUS y que Anderson no habla de FOEDUS, sino que habla del sistema de hospitalidad. Un indicador puede ser en qué año, por ejemplo, el primer FOEDUS es 295. Ese es un indicador. ¿Qué me está indicando? El comportamiento de la variable que puede darse que hayan sido infiltraciones e invasión, ¿no? Esas son dos variables, invasión, infiltración, invasión germánica, infiltración, son dos variables totalmente diferentes. ¿Se entiende esto? Y esos indicadores muchas veces se categorizan. También esto lo agregamos ahora, aprovechando esto. ¿Qué significa categorizar? ¿Qué indicador es más fuerte? Por ejemplo, la cantidad. Si yo digo sobre el RIN como indicador, ¿no? Ingresaron 300 FOEDUS y sobre el Mosela ingresaron 500. Ese indicador también me está indicando la categoría de uno y de otro. ¿Cuál es el de mayor? El del Mosela con respecto al RIM.
¿Se va entendiendo? Esta es la categoría que tiene el indicador. Esto es desmenuzar muy finito, pero se lo voy diciendo para que ustedes, no sé si lo están viendo en integración Arial 2 a esto, pero les va a servir para investigación 2, ¿no? Esto de entender las variables, porque si uno, digamos, chicos, cuando generamos una problemática y la respuesta es la hipótesis tiene 2 variables o 3 variables, según el enfoque que le dan. Hay una variable que es dependiente y hay una variable que es independiente, ¿no? Qué lindo que suena, independiente. Bueno, la variable independiente puede tener 2 variables dependientes, de acuerdo a la categoría y a la complejidad. Ahí también lo van a ver en integración al Dios. ¿Lo están viendo, chicos? No, eso ¿Están estaba viendo en el eso? programa del año pasado, Luis, y no habíamos llegado con Laura. Que vos, de hecho, nos diste una clase cortita sobre variables porque tuvimos ese problema y con el tema de la pandemia que nos iban adaptando los contenidos, variable quedó colgado en integración Arial. No vimos nada de eso. Claro. Bueno, tal vez le pongo un texto sobre variables, ¿sí? Le subo y para que lo tengan, ¿está? Si les parece, les comparto un texto y en algún momento ustedes me dicen y lo hacemos, ¿eh? Pero tampoco quiero yo imponer las cosas, me gustaría que salgan de ustedes, que digan, bueno, quiero saber bien este tema de variables. Además, chicos, los análisis ahora se hacen de esta manera, no. Digamos, si ustedes van a exponer en el momento digamos, del final, ¿no? Y yo quiero contratar 2 o 3 ya esta tarde les voy a enviar bibliografía, les voy a subir bibliografía de cómo hacer un informe de lectura, ¿sí? Con las nuevas consignas. Entonces, voy a dedicarle el próximo miércoles el primer Zoom para explicar cómo se hace un informe de lectura. ¿Estamos? Entonces, yo necesito que previamente, ustedes son 3 páginas, 3 páginas, que tengan la lectura previa por si hay interrogantes, porque el informe de lectura es difícil, no es fácil. Pero y al contexto nosotros, la idea, busqué de una universidad, me parece que de Tornebuc, me parece que la Universidad de Oriente, lo saqué de ahí, me pareció el más acertado, sumando algunas cositas que yo tengo y más la explicación creo que va a andar bien. Y luego voy a explicar, y que vamos a hacer también, es una reseña histórica. Así que sí, ya van a estar bien preparaditos si tienen que hacer, alguno quiere continuar en la universidad. Para que se acuerden de Acosta que más o menos les sumó algo aunque sea, ¿no? Bien. ¿Preguntas? ¿Hay Hola, alguna profe. pregunta? No, Bueno. eh, Hola, Luna. quería ¿Cómo ver- estás vos? ¿Cómo estás, Luna? Bien, más o menos adolorida, pero bien. Bueno, Era para consultarle acerca sobre si podía hacer una clase sobre variables y demás, ya que estamos con bueno, esto. bueno, Profe, con el jefe de cátedra, arreglá con el jefe de cátedra, que es Cristian Forti, y el subjefe, que es Martín mismo, ¿sí? Ok. Lo arreglan con él, lo coordinan, me avisan, yo subo la bibliografía y lo hacemos. ¿Está? sí, ¿Les profe, parece justo que bien? me preguntaba y no podía responder, a mí me cuesta mucho identificar en realidad las variables, siempre, desde siempre. Siempre, sí. Más Yo sé adelante, que una vez que identifique la variable, Acosta va a ser Acosta de verdad. ¿Sí? soy a Qué costa de buena verdad. esa. Esa Acosta de verdad. Yo soy el de mentira. Bueno, bárbaro. Bueno, estamos entrando en calor. Bien, yo igual el texto que voy a explicar hoy, el de Hertz, lo vamos a hacer desde las variables. Ah, ¿Estamos? Voy identificando para que vamos ejercitando en cada uno de los textos las variables. Bueno, no sé si hay más preguntas. Ailén, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ailén? De mi parte no, profe. Hola, profe. Bien, ¿Cómo estás? bien. Ahora me quedó mejor en claro más o menos lo que son las variables, pero si puede dar una clase, me servirían de mucha ayuda. Bueno, todos los textos que vamos a analizar, lo vamos a analizar desde las variables, desde los aspectos. Bueno, no sé Sí. si alguien más. Jazmín, podemos verla, Jazmín, que hace que no nos vemos y quería saber si tiene algún interrogante, Jazmín. Iván, ¿entendiste? Ahí te puse unas observaciones con respecto a esto. Tenés que destacarlo nada más. Sí, profe. No, yo ya entendí, profe. Bueno. Iván, hay algunos que tienen que destacarlo. Destacarlo significa colocarlo en negrita, ponerle un color, no sé. Eso Algo le iba a que yo preguntar, sepa, profe. sí, algo que yo sepa que ustedes lo están analizando desde ahí. Ah, ¿Se va entendiendo? sí, porque a mí me pasó eso, que me puso que destaque las variables, y yo digo, pero estaba hablando, pero a lo mejor, bueno, sí. Sí. Bueno, Jazmín, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Por ahora. ¿Está todo claro, Jazmín? ¿Seguro? Ujú, ¿Sí? sí. Bien, perfecto. Mariela. Y lo mismo que le puso, el mismo interrogante, o sea, me puso que igual yo me parece que hago agua ahí en la 2, pero porque quiero poner mucho y no puedo como centralizar bien en cada variable, porque son 3 de los 3 emperadores. Pero también me puso destacar. Entonces, yo lo que tendría que hacer sería revisar lo que puse y destacar cada variable. Sí, yo seleccioné 3 variables, dice la consigna. Esas 3 variables en cada uno de los que tienen continuidad, ¿sí? Y en esas continuidades, digo, cómo se van comportando las variables, ¿no? Para que ustedes vayan analizando de una manera más compleja. ¿Se entiende? No, Sí, profe. que no sea un relato aburrido, sino que a través de variables tiene otro tipo de análisis. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Mariela. Está muy callada, qué raro, Mariela. Sí, acá estoy escuchando. ¿Cómo estás? ¿Claro, Mariela? Sí, pero acá estoy, profe, escuchando bien. Ah, bárbaro. Roberto también. Tranquilo, gracias. Nicolás también, Nicolás profe, también tuvo. ¿Cómo? Sí, no, Nicolás Escatiza. sí, También. yo también tuve problemas a la hora de destacar las variables. Sí. Pero bueno, yo ya hoy o mañana ya se lo estoy Bueno, enviando al qué correctivo. eficiencia, papá, qué impresionante. Bueno. Es obvio, profe. Hay cosas que solucionarlas al toque. Sí, Leonardo Cabrera, muy buenos los análisis, Leonardo. Gracias, profe. Sorprendió, Una consulta. Me sorprendió. La verdad, para bien, por supuesto, ¿no? Esperemos que para bien, ¿no? Sí, muy bien. También me faltó igual destacar lo de las variables que le quería preguntar. ¿Lo corrijo y se lo reenvío o se lo marco ahí en Márcamelo nada más, que yo sepa de que lo tenés. Vos lo colocaste de manera confusa, pero más trataste de identificarla. Sí, no lo destaqué particularmente cada una. Sí. Yo lo que necesito es eso, que ustedes ese análisis complejo lo hagan en cada uno de los textos, ¿no? Cuando vayan a analizar y cuando vayan a dar las clases también es una manera fácil. Si no caemos en el relato, no sé si se me entiende, en el relato, una narración, una descripción larga, y es aburrido. Entonces, tac. Aspecto político, variable. Aspecto social, variable. Aspecto cultural, variables. Entonces, para ustedes también tiene un orden lógico para estudiar. No sé si Si ustedes le encuentran la lógica a esto, sale de taquito. Porque no tienen que hacer resúmenes profundos, sino que a través de variables van analizando los textos. ¿Sí? Bien. Bueno, empezamos. ¿Qué dice Martín? ¿Empezamos o no? Dele gas cuando usted quiera.
Ah, bueno, ya hizo las compras, le di Changüí para que vaya a hacer las compras y La cocine compra, todo. la ¿eh? comida, limpieza. Qué grande, Todo. Estoy hecho estos una son hombres loca. posmodernos, ¿ves? Estos son ¿No? hombres posmodernos. Pero Bueno, no soy hincha de Colón como usted. ¿Eh? ¿no? ¿Hincha No, de Racing? menos mal que está grabado esto, ¿no? ¿Pero qué sos hincha de Racing vos? No, yo soy de River. Pero usted dijo que era hincha de Colón, una contradicción en usted. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo que no? Colón es un equipo del interior, no ganó nunca un campeonato. Siempre en contra de los vecinos, que son chiquitos. Si lo Pero escuchas bueno. a Espina y Pérez, no sé qué pasa. Ahí. Ya, Pérez dijo que está hincha para Colón también. Ah, ¿también? Sí. Bueno, Espina ya sabemos el defecto que tiene, ¿no? Que es ser hincha de Racing, pero bueno. Eso no le permite ser estrella todavía, pero bueno. Bueno. Empezamos. Basta de chiquitaje. Bueno, Hertz es un medievalista importante, es un clásico. Digamos, tiene este texto de la Edad Media, si alguno no estaban caros, historia de la Edad Media estaban baratos, yo los había visto una vez, si alguien va por corriente, en la biblioteca no puede faltar un texto de Hertz, de Duby, ¿no? De Pirené, de Le Goff, ¿no? Le Goff para mí es uno de los hombres más interesantes, digamos, que tuvo la historia y sobre todo en cómo encaró, ¿no? la historia medieval. Él falleció el año pasado, Le Goff. Vamos a ver si vemos algunas cositas de Le Goff también. Bueno, migraciones, perdón, veo que estoy avasallando con mucha bibliografía, pero bueno, vamos dándole el ritmo, yo voy metiéndole, sí, ve la carita de Martín. Está picante Acosta, ¿eh? Está picante Acosta, pero ustedes saben que es por amor esto. ¿Eh? Sí. Todo es amor acá, ¿eh? Sí. Bueno. Somos grandes, El amor es más fuerte, decía, ¿no? Somos grandes, Una Acosta. película de Tanguito. ¿Eh? Sí. Ah, bueno, después, dale, sí, escribo los autores para la biblioteca. Traten de, si van a hacer algún asado, esto es broma, bueno, se está grabando. Bueno, no lo voy a decir porque se está grabando, porque después puede caer mal. Hay gente que está muy susceptible con Galano, con Paulo Freire, bueno, así que bueno, no quiero entrar en polémicas. Bien, este asterisco y nada más. ¿Leyeron el texto de Kush para mañana? Sí, Luis, yo lo leí ya. ¿Qué tal? Sí, lo vi. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Una porquería? ¿Le prendemos fuego? A mí me gusta. Ese enfoque me encanta. Sí, es un enfoque que pega en el mentón, ¿no? Digamos, muy interesante. Bueno, mañana comenzamos con ese texto para las consignas que hemos marcado y voy a desmenuzar algunas cosas, ¿no? Bien. Bueno, Hertz, por ustedes saben bien, separé un capítulo que habla de migraciones o invasiones, ¿no? Este es la dicotomía. Toda dicotomía también se puede tomar como un problema. Esta es una dicotomía. Migraciones o invasiones. La dicotomía de mañana va a ser saber o sabiduría. ¿Estamos? Las dicotomías pueden ser un mix, ¿sí? Llevar adelante un peso sobre una variable y de la otra, ¿no? La variable migración, la variable invasión. Para que esa variable no quede en la abstracción hay que contextualizar de dónde estamos hablando. Migraciones o invasiones germánicas en el siglo o desde el siglo III hacia el siglo VIII o IX en lo que respecta el contexto no solo del Mediterráneo, sino también lo que abarcaría el Mar Muerto y el Mar Rojo, incluyendo, en este caso, Asia nororiental y
del sur, ¿no? El sur tan fuerte en estas cuestiones. Bueno, algunos autores, como el caso de Anderson, por eso les doy este texto, porque se contrapone, donde cada uno tiene sus argumentos, pero hay algunos conceptos que todavía, a mi entender, tienen continuidad y coinciden, podríamos decir, en cuanto a la perspectiva, esta mirada que tienen Hertz y Anderson sobre, digamos, los germanos, ¿no? Con este concepto de bárbaros. Y él lo conceptualiza Hertz, ¿no? Donde se posiciona, y esto es muy interesante. Bueno, él pone varios puntos que a mí me parece que hay que tenerlo en cuenta cuando presenta esta dicotomía, ¿no? Estos autores que mayormente lo que llama la atención, y podríamos decir el interrogante general, esto también puede tomarse como interrogante general, que de alguna manera es un antecedente a esto de migraciones e invasiones, es la caída del Imperio Romano, ¿no? Porque en realidad, si uno tiene que escribir un libro, tendría que colocar la caída del Imperio Romano. Y luego todo lo que viene tras, esa es la gran problemática para muchos autores, y en realidad es el contenido general que ustedes tienen que hablar, que es digamos, esta transición romano-tardía estaría ubicada en un proceso donde está incluido la caída del Imperio Romano. ¿Cómo caracteriza este contexto Hertz? Primero y principal, llama la atención, ¿no? Que es un periodo de adaptación, ¿no? Es muy interesante esto, porque también saca de lado esta idea de la edad oscura y de invisibilidad del proceso y de transición que hay entre la edad antigua y lo que es la edad media. Sí, Martín. Él dice que se le da importancia a un falso problema. Exactamente. Muy bueno lo suyo, Martín. ¿Sí? Claro, porque no eran todas guerras. ¿Cómo, Marielita? No eran todo guerras, no era todo guerras, no era toda invasión en sí. Exactamente. Entonces, claro, entonces se hace una... Muy bueno lo suyo. Tenía que ser Acosta para ser tan inteligente. Gracias. Se hace una representación. Se hace una representación, digamos, falsa, como dice Martín, ¿no? Se hace una representación falsa que como que vienen oleadas y destruyen todo, ¿no? Y esto es muy interesante, porque desde el ángulo de la mirada de Hertz es un nuevo equilibrio étnico, y es muy importante esto, ¿no? Es un ángulo interesante, porque hay, digamos, cómo hay fusiones en algunos lados y en otros hay contradicciones y en otros hay enfrentamientos, ¿no? Bien. El autor dice que se conforman nuevas políticas o nuevas estructuras políticas, mejor dicho, y sociales. Esto es así, chicos. ¿Y cómo lo ve el autor? En todo el proceso y en el resultado. Y que estas invasiones o migraciones para el mundo occidental, el primer contacto con el limes, o sea, con la frontera, es una amenaza para el imperio. Esto es una mirada desde la variable, si queremos tomar, desde la política exterior y de defensa que van a aplicar cada uno de los emperadores, en el caso de Diocleciano, Constantino y Teodosio. Las estrategias que van a ir llevando cada uno era de defensa. El problema está que luego la política
de defensa del imperio desde la política exterior, se comenzó con este sistema de hospitalidad, el ingreso, y acá es donde se sostiene Hertz. Por eso habla de infiltraciones, porque el sistema de hospitalidad y luego con el Foedus se transforman como especie de infiltraciones, migraciones, desde el exterior hacia el interior del imperio. Además, el autor toma posición con esto, porque dice, fueron invasión supuestamente, ¿no? Por eso habla de dos oleadas, primera y segunda oleada. Para Hertz son infiltraciones constantes. Y que además le agrega un indicador más, esto es un indicador, que hay poca información con respecto a grandes oleadas. Ahora, ¿cuáles son las causas posibles con respecto a la migración? Y que si se dio de la misma manera en todo el periodo de transición. Según el autor, lo que dice, lo que se puede afirmar, esto es muy importante, que dice, se trataban de infiltraciones, esto es así, e inadvertidas. Si es inadvertidas, quiere decir que hubo un momento donde la política de defensa por parte de los emperadores, o hubo una debilidad entre un emperador y otro, y esto permitió el ingreso de mayor número de pueblos germánicos o no germánicos. Esto es un indicador, ¿ve? Este es un indicador que da comportamiento a la variable. Y él cierra con esto. Dice, migración más que invasiones, ¿no? Y esto es contundente. ¿Vieron qué bueno esto cuando tenemos un autor y tenemos otro? Y después cuando entremos con Susana Bianchi, digo, esto es la complejidad y esto es lo que nosotros, nuestro trabajo profesional dentro del aula. Tratar de contrastar por lo menos dos autores. Bien. Este sistema de hospitalidad que profundiza aún más Hertz, que es parte, él lo define al sistema de hospitalidad como un servicio militar y que fue parte de la legislación romana, o sea que fue parte de la política externa e interna en cuanto a la defensa del limes. Él hablaba, profundiza, el Foedus, que es una especie de tratado de asentamiento. O sea que cada familia, a cambio del servicio militar, se le daba 1/3 o 2/3 de la parcela para trabajar. ¿Vamos bien hasta acá? Pregunta. Perfecto, Luis. Acá el autor patea el tablero cuando usa mucho el término de infiltraciones con respecto a invasiones, ¿no? Claro. Cambia todo el enfoque, el panorama. Cambia todo, claro, cambia todo el ángulo, exactamente. Dejan claro que le da una importancia suprema a lo social ahí, en su análisis. Y no solo, cultural. sino también, vos fijate a lo social y a lo étnico, porque habla de nuevas adaptaciones, ¿no? Tiene más que ver con una tal también, ¿no? Es muy interesante esto de las adaptaciones, porque la adaptación tiene que ver con estas fusiones que hablaba Anderson, ¿no? Que primero era una dualidad, en eso, ese proceso es interesante de Anderson, primero una dualidad y luego cómo se fusionaron
¿no? Los elementos o los legados. Ahora, cuando entremos a Bianchi, vamos a ver que no concuerda con ninguno de los dos con respecto a esta mirada, ¿sí? A esta mirada en cuanto a dos legados, que es el romano y el germano. Bien. ¿Cuáles son los argumentos, que ya lo hemos visto, con respecto a invasiones? Los argumentos eran la diferencia en cuanto a la estrategia y a la superioridad, digamos, militar. Acuérdense de esto, ¿sí? Pero además va mucho más allá y que se sabía muy poco de estas confederaciones. Sigo sosteniendo, para mí son pueblos, Estamos. A mí el término de pueblo va más allá digamos, de invasores, de bárbaros, ¿no? Sino que son pueblos que tienen interés y se mueven de esta manera, ¿no? Tener por lo menos una mirada que tenga que ver con una categoría más cultural que política y social, ¿no? Estamos. O étnica, ese etnocentrismo que mayormente tienen los europeos, ¿no? Bien. Luis Santi destaca, que a mí me parece que esto también es un insumo importante para luego interpretar los próximos textos, es cómo estos pueblos germánicos, con una impronta militar, no solo, como lo dicen muchos, esa superioridad se da en el choque con, digamos, en este caso, con la frontera, con los romanos, sino su vida es así. Esto es lo interesante, ¿no? Porque dice, se realizaban funerarios militares, cuando moría un jefe, ¿sí? Se lo enterraba con su ajuar, ¿no? Con todas las armas, el valor. Luego fueron progresando desde la espada digamos, de la Francisca, que le decían Francisca, la espada de filo, digo, cómo los adornos, las piedras preciosas que se colocaban en el empuñamiento de la espada, cómo fueron avanzando con la protección en el rostro, en el tórax, digo, todos estos elementos, ¿sí? Por eso hablo de pueblos germánicos. ¿Dedicados a qué? A la guerra. Bueno, están dedicados a la guerra. ¿Sí? Que muchos de ellos también eran proveedores de esclavos y se lo vendían a los propios romanos, esclavos. Entonces, según el pueblo, ¿no? Entonces, todos estos indicadores, las variables se van conformando. Además había cantos, gestas, el dios Intis, el Invitus, muy parecido al Inti nuestro, de acá de América, ¿no? El Invitus, el sol Invitus, era la estrella. Fíjense que hasta el día de hoy, ¿qué le colocan a los militares? Estrellas. Bueno, justamente, fíjense, es un legado germano a esto. Profe, ¿qué diferencia hay entre tribal y pueblo? El tribal es una manera de decir que su organización y es inorgánica. Inorgánica, ¿qué significa? Que está fuera de los ámbitos de la civilización, que son agresivos, militares, ¿no? Tribal, ¿no? De tribu, ¿no? Digo, un poco organizado, que hay un jefe, ¿no? Que hay una condición de jefatura, ¿no? En eso, que aislados, ¿no? El tema de pueblo, no, el pueblo tiene una organización, hay una comunidad, hay una cultura que predomina. No quiere decir que podemos hablar de una cultura tribal en este caso, ¿no? Pero la idea, cuando se lo colocan los autores, digamos, cuando le dicen tribal, uno le da la cabeza como que son
¿Se corta, profe? ¿O a mí sola se me corta? No, Sí, se se fue, nos fue el profe. Se fue el profe. Se cortó, ¿no? Bueno, ahí Sí, volvimos. Luis, se fue. Ahí volvimos. Bueno, esto de tribal es un poco, chicos, sí. Perdón, Jazmín, ¿me preguntaste algo? No. No, bien. Cuando hablamos de tribal, esto que se acuerdan cuando vimos de Rossi esta relación de superior-inferior, bueno, es un poco esa la idea, ¿no? De Suena colocarlo, como a despectivo, ¿no? A veces cuando se... exactamente, colocarlo en un plano inferior, ¿no? ¿Se entiende? Profe, yo a tribal lo veo igual, Ven. justamente también tenía como esa diferenciación de hacer tribal, bárbaro, para mí es todo lo mismo, porque Claro, está bien. lo nombran, pero en realidad es un pueblo, y los pueblos tribales tenían organización, o al menos yo entendía así, más pequeñas, como Claro, sí, por a supuesto. diferencia de las aldeas, Ahora, y las chicos, cuando comunas. vayan a universidades, si van a la UBA, o van a la UNLU, o van a la Universidad General Sarmiento, esto es lo que estamos trabajando, ellos son mucho más son más de Anderson. Como invasores, como bárbaros y feudalismo. Luis, de ¿Estamos? hecho, yo me di cuenta que en el de Anderson ni siquiera se toma un párrafo para los aborígenes, como lo hace Hertz. Ni los tiene en cuenta. Exactamente, Una no, idea para ellos no muy... existe. Ahí deja bien en claro su idea marxista, que el que no produce no existe, no está tomado en cuenta ahí. Sí, muy bueno lo tuyo, Cristian, exactamente. ¿Sí? Digamos, que no produce el que no está en el ámbito de la civilización. El gran problema